Hermana, hermano hispano, ¿te gustaría que al llegar ese momento tan difícil para una familia, dejarles a ellos beneficios en lugar de obligaciones y problemas por resolver? Te digo cómo mitigar el dolor de ese momento, llamando a Jennifer Chacón, tu agente de seguros de vida de confianza que habla tu mismo idioma y está disponible para ti las 24 horas del día. La llamas al teléfono 904-560-1797 con el respaldo de Funeral Advantage y Lincoln Heritage con más de 59 años de experiencia en el país. Recuerda, 904-560-1797 y no esperes hasta último momento. Este programa llega a ustedes por cortesía de Dr. Water, el test del agua que usted consume en su casa totalmente gratuito, aprovechando las ventajas del agua alcalina y sin contaminar el ambiente. 754-201-9267. Y si solamente quieres inspirar tu vida de acuerdo a lo que dice el péndulo, las cartas del tarot o tus constelaciones familiares, solamente tienes que llamar a Virginia Bolívar, tu guía espiritual. Todos quieren saber quiénes son los responsables de mi imagen. Los responsables de mi imagen digital son la gente de Tono Creativo, el mejor diseño y la mejor diagramación a su alcance. Fuerte abrazo, amigos, donde quiera que se encuentren, transmitiendo desde la ciudad de Miami para el mundo. Esto es para todos ustedes y yo, Eliezer Elvitar, acompáñenme. Y espero que mis amigos en la última semana que ha transcurrido se encuentren muy bien a pesar de todos los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo. Hoy vamos a hablar de medicina, vamos a seguir tratando nuestros temas de salud acostumbrados en este espacio para ustedes, Más Salud para Todos. Hoy tengo como invitada a la doctora Jocelyn Pasos. Ella es médico cirujano egresada de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar. Tiene una especialización en medicina interna y también la hizo en la Universidad de Oriente, en el Hospital Dr. Manuel Núñez Tovar. Y además de eso es reumatólogo, egresada del Hospital Universitario de Caracas, posgrado que está adscrito a la Universidad Central de Venezuela. Pero la doctora Jocelyn tiene un plus, además de que es una mujer muy bella y muy agradable. Gracias. Dolor musculoesquelético, egresada de la Universidad del Rosario, Buenos Aires, Argentina. Buenas tardes, doctora. Bienvenida. Buenas tardes, Eliezer. Gracias por la invitación a tu espacio. Muchísimas gracias. La semana pasada la mencioné varias veces, doctora, en este mismo espacio, con la ocasión de que entrevisté a una paciente suya, Ajá. la presentadora de televisión Angie Pérez. Ella posee varios criterios para el diagnóstico de síndrome de Asia, pero hay un pero. Ella posee, digamos, una condición comórbida que es la espondiloartritis, por lo menos yo sospecho eso y creo pues sí. Usted también Tiene lo criterios sospecha y tiene exámenes a la mano para verificar, comprobar que esto es así. Vamos a tomar unos cuantos minuticos para hablar del caso de Angie. Porque el caso de Angie la semana pasada fue tratado muy minuciosamente, muy profesionalmente, con un colega cirujano plástico, también venezolano, que hizo su especialidad en Brasil. No por el hecho de haberlo hecho, valga la redundancia, fuera del país, quiere decir que sea mejor cirujano plástico que los demás, pero bueno, tiene un plus porque Brasil es la cuna de la cirugía plástica en la formación de cirujanos plásticos en América Latina. O por lo menos así lo era en una época. Claro. Pero lo tratamos el caso a profundidad y aclaramos varias dudas que tenían nuestros oyentes. Doctora, en el caso de Angie Pérez específicamente, que posee adyuvantes en su organismo como son las prótesis mamarias y tiene estos criterios para síndrome de Asia, pero también tiene todo lo que la clínica de ella
indica que tiene una espondiloartritis y exámenes de laboratorio. ¿Qué pesa más en el caso de Angie, doctora? Pues Angie tiene criterios para los dos síndromes. Tiene criterios para síndrome de Asia porque es una paciente que tiene antecedentes de prótesis mamaria. O sea, la silicona es un adyuvante que dispara el sistema inmunológico, que induce el sistema inmunológico y produce este tipo de manifestaciones. Y también tiene criterios para pensar en una espondiloartritis. Tiene dolor lumbar inflamatorio, tiene inflamación de las articulaciones, uveitis, entesitis, o sea, tiene, y además tiene un marcador genético que es el HLA-B27 positivo. Entonces, esto nos habla a favor de una espondiloartritis. En este caso, ella también tiene sintomatología gastrointestinal, o sea, ha presentado dolor abdominal, diarrea, y pues esto puede ser una enfermedad, una espondiloartritis asociada a una enfermedad inflamatoria intestinal. Sí, y esto puede explicar todos los síntomas que ha tenido Angie en estos últimos años. Sí, sobre todo en los últimos meses que ha hecho crisis, bueno, al extremo que la llevó a realizarse el explante. Sí. Se supone que estas pacientes, cuando se realizan el explante, es decir, el retiro de las prótesis mamarias, su clínica mejora sustancialmente. Sí. En algunas pacientes, porque a veces el retirar las prótesis, una vez que ya hay estimulación del sistema inmunológico, pues eso no mejoran los síntomas, pero no se quitan pues por completo. Entonces, algunas pacientes mejoran, otras pues ya persiste la enfermedad. No, y lo otro también está que si hay un exudado del contenido de esas prótesis que llega al torrente sanguíneo, esas pacientes probablemente mejoren la severidad de sus síntomas, pero la enfermedad exactamente se distribuye por todo el cuerpo. Correcto. Entonces, doctora, hablando de específicamente de espondiloartritis, recientemente, en el año 2019, el Colegio Americano de Reumatología ratificó que existía un grupo de enfermedades reumáticas que atacaban principalmente a la columna vertebral, a predominio lumbar, es lo que más frecuentemente se ve en la clínica. Usted me corrige, usted es especialista. Sí, sí, claro, sí. Tiene afectación también de la piel, de los intestinos y de los ojos. Esa entidad se conoce como espondiloartritis. ¿En qué ha variado esta ratificación que hizo el Colegio Americano de Reumatología con los conceptos que nosotros veníamos manejando? Bueno, cuando hablamos de espondiloartritis, nos referimos a un grupo bastante heterogéneo de enfermedades que van a compartir, que están interrelacionadas y que van a compartir además características clínicas, genéticas, epidemiológicas y respuesta al tratamiento. Entonces, engloba cinco entidades, que son la espondilitis anquilosante, la artritis reactiva, la espondiloartritis secundaria a psoriasis, las indiferenciadas y las espondiloartritis secundarias a la enfermedad inflamatoria intestinal. Estas enfermedades tienen como manifestación clínica principal el compromiso de la columna, sobre todo columna cervical y la columna lumbar, que es la parte baja de la espalda, y las articulaciones sacroiliacas, que son las articulaciones que unen el sacro, que es la parte inferior de la columna, con los huesos de la pelvis. Entonces, la característica principal es que va a producir dolor lumbar inflamatorio, que es un dolor que mejora con el ejercicio y empeora con el reposo. El paciente siempre refiere que el dolor lo ataca de noche y cuando amanece. Además, está acompañado de rigidez. Es decir, el paciente te dice que se levanta como congelado
porque, y que a medida que va pasando el día, mejora el dolor. Esto sucede porque cuando la articulación está en reposo, se acumulan sustancias que son inflamatorias y que producen dolor. Una vez que tú empiezas a mover, a darle movilidad a la articulación, empiezan a circular esas sustancias que producen dolor y el dolor mejora. Entonces, también, o sea, se caracteriza por dolor alternante en glúteos. Eso es muy característico. El dolor, el paciente dice, me duele la nalga. Entonces, eso es lo que principalmente caracteriza a este tipo de patologías. También se le dice espondiloartritis axial, por ese ataque a la columna. Sí, axial, pero a veces no es frecuente que se afecten otras articulaciones a nivel periférico, sobre todo la de los miembros inferiores, rodillas, tobillos, caderas, hombros también se pueden afectar y las muñecas. Entonces, hay que hacer diagnóstico diferencial con otras patologías como la artritis reumatoide, por ejemplo, que produce también mucha manifestación periférica. Entonces, claro, estas se llaman espondiloartritis seronegativa porque no tienen ni factor reumatoide positivo ni anti-CCP positivo, que es lo que caracteriza la artritis reumatoide. Y pues la artritis no produce tanto dolor lumbar como la espondiloartritis. Entonces, para aclararle a nuestros oyentes, para todos ustedes, se diferencia principalmente en la localización del dolor, ¿verdad? Correcto. En el caso de la espondiloartritis es predominantemente la columna. En la columna, y también es muy frecuente que se comprometan las entesis. Las entesis son la unión del tendón, ligamento y cápsula en el hueso. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de una entesis es la unión del tendón de Aquiles, que es el tendón grueso que se une al talón. Entonces, ahí se produce inflamación y dolor. Eso es una de las zonas de entesis que se afecta mayormente, pero también hay otras entesis que se pueden afectar. Pero esa es la más común. Yo tengo que hacer una pregunta para nuestros oyentes. ¿Qué es un tipo de artropatía que afecta principalmente a la columna y eventualmente las entesis? ¿Por qué esa afectación en los ojos, en la piel y en los intestinos? Pero esa pregunta me la va a contestar mi querida doctora cuando regresemos de la pausa. Ok. Yo invito a nuestros oyentes a escuchar una selección de la doctora Jocelyn Pasos en la voz de Ricardo Arjona, que va a musicalizar nuestro programa el día de hoy, y vamos a escuchar a continuación ¿Quién diría? Y ya estamos de regreso para todos ustedes con la doctora Jocelyn Pasos. Estamos de vuelta con la doctora Jocelyn Pasos, médico internista y reumatólogo, además de eso, especialista en dolor musculoesquelético. Abrimos el programa haciendo una breve introducción, retomando un poquito el caso de la presentadora de televisión Angie Pérez, porque ella es portadora de espondiloartritis, que es el tema que nos atañe el día de hoy. A manera de resumen, les puedo decir que la doctora Pasos nos indicó que la espondiloartritis es un tipo de artritis que afecta principalmente a la columna y que también afecta otras uniones de huesos y tendones alrededor del cuerpo. Quedó pendiente una pregunta del segmento pasado. Yo le preguntaba a la doctora Jocelyn Pasos, para aclararle las dudas a nuestros oyentes, ¿por qué la afectación a nivel de los ojos? ¿Por qué la afectación a nivel de la piel? ¿Y por qué los intestinos, doctora? Fíjate, en cuanto a la parte, la enfermedad inflamatoria intestinal, puede producir permeabilidad. O sea, todavía el motivo por el que se presenta no está bien claro. Hay varias hipótesis, pero en la enfermedad inflamatoria intestinal, la misma inflamación produce permeabilidad de la membrana del intestino. Entonces, esto produce inflamación que puede afectar que afecta las articulaciones sacroiliacas y las articulaciones a nivel vertebral. Eso aún no está bien claro porque no se sabe todavía el por qué pasa,
pero esa es la hipótesis más que más tiene sustento, la permeabilidad de ciertas sustancias que van a producir inflamación en las articulaciones. Y en cuanto a la piel y los ojos, ¿qué nos puede decir? También el mismo proceso inflamatorio que se produce a nivel, esto tiene que ver mucho con la producción de citoquinas inflamatorias, de sustancias que son inflamatorias, que van a producir en las entesis y en las articulaciones inflamación, además de la piel y en algunas capas de la región del ojo, pues van a producir inflamación. ¿Y con qué frecuencia podemos encontrarnos casos de espondiloartritis, doctor? Bueno, se estima que más o menos entre el 0.2% y el 1.9% de la población tiene espondiloartritis. Y se estima más o menos que el 13% de los pacientes que acuden a consulta de reumatología son pacientes con espondiloartritis. ¿A qué edades suelen manifestarse principalmente este tipo? Puede afectar a cualquier edad, pero entre los 30 y los 50 años es más frecuente. ¿Y entre hombres y mujeres a quiénes nos afecta más? En cuanto a la espondilitis anquilosante, es más frecuente en hombres que en mujeres. Una relación de 3 a 1. Por cada 3 hombres con espondiloartritis hay una mujer con espondiloartritis. No, ganaron una. Sí. En cuanto a la psoriasis y la artritis reactiva, es la misma proporción entre hombres y mujeres. Ya, ¿existe alguna predilección por raza, doctora? Sí. Los caucásicos, es que va a depender también de la expresión del HLA-B27. Porque a los oyentes, doctora, ¿qué es el antígeno HLA-B27? Es un antígeno que está en la superficie de las células del sistema inmune y que su función es presentar los péptidos, ya sea bacterianos o virales. Entonces, este antígeno HLA-B27 está presente en el 6% de la población, pero solamente ese 2% de ese 6% va a desarrollar espondiloartritis. Entonces, también va a depender del ambiente. Por ejemplo, un paciente que tiene infecciones, por ejemplo, por enterobacterias, Yersinia, Campylobacter, Salmonella, Shigella, Klebsiella, o sea, a cierto tipo de bacterias puede desarrollar espondiloartritis. Sí, o sea, el factor ambiental es importante. En el tracto digestivo y en el tracto urinario. En el tracto urinario, exactamente. De hecho, las artritis reactivas se relacionan mucho con episodios de diarrea, episodios de infecciones del tracto urinario. Entonces, eso hace el sistema inmunológico, cuando entra un agente patógeno, él monta una respuesta inmunológica para eliminar ese agente, ¿no? Entonces, hay péptidos o sustancias que componen la bacteria o el virus o el agente, en este caso, que se comparten estos péptidos con los elementos que recubren la articulación, ¿sí? Entonces, el sistema inmunológico ataca al agente, pero también ataca la articulación. Entonces, por eso se produce la inflamación. Ya, muy bien. Y es una teoría que es péptido artritogénico, es esa teoría. Disculpe, que hay un péptido yo la interrumpí, no se escuchó lo que dijo. Ok, que esa es la teoría del péptido artritogénico, se llama. O sea, que hay varios tipos, ciertos tipos de péptidos que comparten relación con sustancias de los elementos articulares y la respuesta se amplifica, una respuesta inflamatoria que va a afectar las articulaciones.
Y para que nuestros oyentes tengan más o menos una idea de cómo se logra determinar este antígeno HLA-B27, ¿cómo se hace eso, doctora? Es un estudio genético, pues. ¿Se hace con Entonces, una muestra de tejido, con no, sangre? como una muestra de sangre, como una muestra de sangre. Claro, eso es lo que yo quería que lo dijera usted. Es la especialista, doctora. Que se lo diga usted a nuestros oyentes. Que la gente sepa que usted está muy clara en lo que dice. Es muy importante que a la persona que está, ya sea como televidente de un espacio de esta naturaleza o de radio, que la gente, el común denominador de las personas que siente una angustia, bueno, están hablando de algo que afecta a la columna, yo tendré eso, ¿qué examen tengo que hacer? Tenga, digamos, la claridad, tenga la certeza de que la persona que está hablando conmigo, en este caso, que soy el Claro. de este programa, tenga la certeza de que el médico a quien estoy entrevistando está seguro de lo que nos está diciendo. Afortunadamente, claro, hasta ahora me siento afortunado porque todos los colegas que he invitado saben muy bien lo que dicen y lo que hacen. Como le decía yo la semana pasada al doctor Honorato, nosotros somos los mejores médicos del mundo. Y lo mantengo. Doctora, otra pregunta relacionada con los exámenes. Además de la determinación del antígeno que nos va a demostrar que esa persona en una alta, digamos, probabilidad de presentar esta espondiloartritis, ¿eso es hereditario, doctora? ¿En qué porcentaje se hereda? Sí, se puede heredar, sobre todo si tienes un familiar de primer grado. Hasta un 30%, hasta en un 30%. O sea, si tienes un familiar de primer grado, tienes un 30% de probabilidades de que tú también puedas tener espondiloartritis. Pero también hay pacientes que tienen el antígeno y no tienen las manifestaciones. Y no desarrollan la enfermedad, exactamente. O sea, por eso es que el antígeno por sí solo no es determinante en el diagnóstico. O sea, si tú tienes un paciente que tiene, es relevante si el paciente tiene clínica, pues, si tienes un paciente HLA-B27 que tiene dolor lumbar inflamatorio y que además le haces estudios radiológicos y se evidencian alteraciones a nivel radiológica, pues ese HLA-27 tiene importancia en ese paciente. Pero aislado, o sea, un paciente que no tiene dolor lumbar inflamatorio, que no tiene manifestaciones que nos hablen acerca de una espondiloartritis, no es relevante. O sea, el paciente tiene que tener sintomatología. Yo recuerdo, doctora, de mis años de formación como médico y después como especialista, que esta es una enfermedad que no es tan frecuente como otras que nosotros conocemos, por ejemplo, como las artritis reumatoideas. Sí, sí. Pero hay un detalle, esta enfermedad es muy fácilmente identificable. Por lo que usted mencionaba al principio, la localización. La localización. Y hay una clave, se atenúa con el ejercicio y se exacerba, aumenta con el reposo. Con el reposo, exactamente. De este tipo de enfermedad. Entonces yo recuerdo que es muy fácil diagnosticarla para uno que está debidamente entrenado. Claro. Me preocupa mucho una cosa, doctora. Usted está actualmente ejerciendo en el medio público. No, ahorita no. Ahorita no. Pero usted quizás, usted me contesta esta pregunta si usted quiere o puede contestarla o no. Pero nos preocupa a muchos médicos el hecho de que las nuevas generaciones de colegas que se están formando no se están formando de la manera más idónea, de la manera tal que ellos alcancen las competencias como médicos, mucho menos como especialistas. Es verdad. A nosotros nos preocupa muchísimo en el seno de la plataforma de Médicos Unidos de Venezuela, que la conoce. Se están formando los médicos actualmente a través de medios y a través de recursos humanos muy precarios. Los médicos que tienen ya experiencia, están bien entrenados, están haciendo un esfuerzo sobrehumano. Los pocos que todavía no han tirado la toalla en el médico. Sí. Nos preocupa mucho porque si usted es médico y no sabe anatomía, no sabe bioquímica, no sabe fisiología, no sabe fisiopatología, no sabe farmacología,
muchísimo menos, yo puedo esperar que No sabe usted, nada. es un especialista de este mundo, Sí. para aliviar, para identificar, en primer lugar, y hacer un diagnóstico, identificar los síntomas en estos pacientes, muchísimo menos para tratar. Sí. No sé si usted quiera o pueda coincidir conmigo en estos No, conceptos. sí, es cierto, tiene razón. Es Ahorita preocupante, es una realidad que está allí, que es bien evidente y bien visible, y hasta los mismos pacientes se lo comentan ahora. Sí. A mí me llaman, yo recibo con muchísima frecuencia mensajes, llamadas de gente que fueron pacientes míos en Venezuela, y gente que, amigos, familiares, que ellos van al médico y ellos no se sienten seguros ahora porque el médico no demuestra pues seguridad en lo que está haciendo. Seguridad, sí, eso. Su forma de hablar expresa, denota. Sí. La pobreza de vocabulario de terminología médica adecuada que debe utilizar un médico, la técnica, denota ya la falta de preparación. Claro. O esa preparación tan deficitaria que tiene. Doctora, ¿le llevó mucho tiempo hacer esa especialidad en dolor musculoesquelético? Un año. Yo hice apenas un fellow de 3 meses en Sao Paulo, pero me sirvió bastante. Y la ventaja que yo tengo sobre usted, y usted tendrá otra sobre mí, es que yo soy José. Ah, claro. Entonces, bueno, le quería preguntar algo, doctora, en esta parte final del programa. Usted mencionó en el segmento pasado, cuando yo le pregunté acerca de por qué se presentaba, se manifestaba clínicamente este padecimiento reumatológico, usted mencionó ciertos gérmenes bacterianos que son propios del tracto urinario. Entonces, en ese orden, le quiero preguntar para que usted le aclare a nuestra audiencia, esta enfermedad, ya que usted mencionó estos gérmenes, ¿es contagiosa? ¿Se pega? No, no es contagiosa. Es hereditaria, ¿verdad? Tiene un componente. Es hereditaria, tiene un componente genético y pues, pero no es contagiosa. No es contagiosa. Y la siguiente pregunta es, ¿la espondilitis tiene cura, doctora? No tiene cura. Es una enfermedad que no tiene cura, que se controla con tratamiento, pero no tiene cura. Una vez que aparece, se queda, eso es como un matrimonio. Yo siempre le digo a mis pacientes, eso es hasta que la muerte nos separe. Entonces eso es algo que siempre va a vivir contigo y pues tú tienes que adaptarte a vivir con esa enfermedad. Claro, puedes hacer una vida totalmente normal mientras tienes tratamiento, porque el problema de estas enfermedades es que producen dolor, mucha discapacidad por el dolor y por la alteración estructural que produce en las articulaciones, que produce mucha limitación. Entonces, lo ideal es que tengamos tratamiento. Esa es la clave, el tratamiento precoz. Porque con tratamiento, al frenar la inflamación, disminuyen los síntomas, mejoran, desaparecen a veces por largos periodos de tiempo y se limita el daño estructural. Entonces, es importante el diagnóstico precoz de esta enfermedad, bueno, de todas las enfermedades reumáticas, porque mientras controlamos la inflamación, detenemos el daño estructural y mejoramos los síntomas en el paciente. Mejora su calidad. Cuando usted habla de tratamiento, doctora, ¿a qué tipo de tratamiento se refiere específicamente? Bueno, tenemos manejo farmacológico y no farmacológico. Cuando hablamos de manejo farmacológico nos referimos a los tratamientos, se llaman FARMES, son fármacos modificadores de la enfermedad. Esto viene porque ellos pueden alterar la historia natural de la enfermedad, es decir, ellos limitan la inflamación y detienen el daño estructural que produce esta enfermedad. Tenemos convencionales y tenemos biológicos. Los convencionales tenemos metotrexato, sulfasalacina, leflunomida, y los biológicos, que son medicamentos que se obtienen por bioingeniería, por un método bastante complejo. Esas son moléculas que van a frenar el TNF, que es una molécula que participa en la inflamación de las articulaciones. Bien, doctora, y además de esos medicamentos que usted acaba de mencionar,
que son estos productos biológicos y los anti-TNF y otras opciones de tratamiento farmacológico le ofrece a los pacientes con espondilorquitis. Tenemos los analgésicos, que también forman parte del manejo del paciente. Los corticosteroides también se pueden usar, sobre todo en las articulaciones que están afectadas, intraarticular. Eso localmente. Local, exactamente. En el sitio de las articulaciones que están, o la entesis también se puede usar, para disminuir la inflamación. O sea, y tengo una esperanza bastante grande de los pacientes que presentan este padecimiento de tener una vida lo más cercano a la normalidad, ¿cierto? A la normalidad, correcto. Y el no farmacológico, que por supuesto el realizar ejercicio es muy importante, el manejo con fisiatría, porque a estos pacientes hay que hacerle un programa de ejercicio que se adecue a sus limitaciones. Porque ejercicio terapéutico. Médico oficial. Exactamente. Exacto. Mucho intrusismo profesional. Sí, es verdad. En todos los países, pero en nuestro país se está viendo hasta en la psicología. Sí, es cierto. Sí, es verdad. Entonces, claro, es importante el manejo con el fisiatra, pues porque estos pacientes tienen que tener un programa de ejercicio que se adecue a su limitación. Y pues hay que hacer ejercicios para fortalecer la musculatura, porque potencia el movimiento, no realizan ejercicio, pierden masa muscular y entonces eso también produce afectación a nivel del movimiento. Y pues eso es importante, de personas jóvenes, exactamente. Entonces eso es muy importante. El ejercicio físico es importante. El ejercicio físico es importante para todos. Para todos, sí. El ejercicio, yo sí, bueno, a todos mis pacientes yo los mando a hacer ejercicio. El ejercicio es la mejor medicina, la mejor medicina. Yo no tengo moral para decir eso. En los últimos meses he estado muy sedentario porque he dedicado más mi trabajo a la parte intelectual que a la parte física, que implique desplazamientos de un lugar a otro, cortos, así sea dentro de un mismo ambiente. Y he estado muy sedentario. Bueno, de hecho, tengo un sobrepeso, pero sobreimagina, doctora. Doctora, le quería hacer ya una pregunta final. Usted que tiene esa plataforma tan exitosa en las redes sociales de @mirreumatóloga, usted entiendo que atiende pacientes vía online. Sí, atendemos pacientes vía online. Mucho el tratamiento de los pacientes que se encuentran remotamente en otros países. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos. Bueno, aquí en los Estados Unidos es difícil comprar cualquier cosa menos droga. Y claro. Yo no haya experimentado, sino por lo que uno quiero participar. Es muy difícil, doctora. Sí, es bastante difícil porque hay países que no aceptan los récipes venezolanos. Hay países en donde tú mandas, haces un informe médico bien detallado de la patología del paciente, haces los récipes, bien todo especificado, y pueden conseguir con eso los medicamentos. Pero sí, hay ciertos países donde hay limitaciones. Por ejemplo, Estados Unidos, en Miami, se pueden conseguir en algunas farmacias los medicamentos con récipes venezolanos. Sí, hay una farmacia muy famosa en un lugar que se llama Aventura, una cadena de farmacias que existe allá en Venezuela. No le voy a hacer el comercial porque no me están pagando. Muy grande esa farmacia, está ahí bajando el puente de Halland de Beach, ahí está allí esa farmacia muy grande. Sí, ahí se puede conseguir algunos de estos medicamentos. Ya, pero es bueno ayudar a nuestros connacionales que ya bastante tenemos con estar fuera del país, fuera de nuestras raíces también, como para estar enfermos y no conseguir donde compró medicamentos. Claro, es así. Ahora, de verdad que ha sido bastante completa. Es como me hizo acordarme de mis años mozos. Básicamente, sí, nos dimos un paseo por todos las manifestaciones clínicas, la incidencia, la prevalencia, los síntomas, el tratamiento, que es muy importante, farmacológico, convencional y el que no, y el tratamiento no farmacológico. Y bueno, ya sabemos que es una enfermedad que no tiene cura y que el paciente simplemente debe asistir a sus controles periódicos.
Claro. Claro, es costoso el tratamiento, doctora. Sí, es bastante costoso, por lo menos con medicamentos biológicos sí es costoso. Con fármacos Los adicionales. venezolanos para adquirir esos medicamentos. Bueno, ahorita afortunadamente tenemos en la farmacia de alto costo algunos de estos medicamentos. Entonces se consiguen en farmacia de alto costo con un informe y una ficha, se mete al Seguro Social y el gobierno te da el medicamento. Ahorita lo están garantizando porque hace algún tiempo esos medicamentos no estaban entrando al país. Entonces los pacientes tenían que conseguirlo fuera, era todo un rollo, pero ahorita sí contamos con medicamentos de alto costo. No todo el arsenal que teníamos antes, pero con lo que tenemos podemos resolver. Qué bueno, por lo menos para lo que se refiere a las enfermedades reumáticas. Muy es correcto. Porque son un grupo de enfermedades que tienen una alta incidencia en la población, sobre todo en la población longeva, aquella artropatía, la artritis reumatoidea sobre todo. La artritis reumatoide, sí. Sí. Es muy importante que usted lo diga. Bueno, usted dijo, bueno, el Seguro Social los entrega. Sí, los entrega. Yo le quiero decir a nuestros oyentes, yo lo voy a decir y lo asumo responsablemente, porque yo estoy bien lejos. No está regalando nada. Mandato constitucional de garantizarle el derecho a la salud y a la vida a nuestros paisanos que están dentro del país. Claro. Ojalá también lo pudiera hacer fuera, así como hace el gobierno italiano y el gobierno español, que la seguridad social es tan buena, pero tan buena, que ellos a sus nacionales que viven en otros países les garantizan los medicamentos en el país. Es verdad, es cierto. Y Venezuela es un país tan rico. También, el gobierno de los Estados Unidos les da los medicamentos biológicos también a los pacientes. Ellos tienen un programa y los medicamentos biológicos, bueno, te llegan hasta la puerta de tu casa. Te hacen un informe, metes la solicitud y te dan el medicamento, es totalmente gratuito. Como debe ser. Como debe ser, exactamente. Debe ser. Exacto. Doctora, de verdad que muchísimas gracias. Gracias a ti. Deseo conociendo más acerca de la espondiloartritis, yo actualizándome en algunas cositas, bueno, y dando a conocer. Doctora, sus redes sociales, por favor. @mi reumatóloga. Esa es la única, no tiene Facebook ni Twitter. En Facebook, en todas las plataformas como @mi reumatóloga. Y consiguen a la doctora Jocelyn. Doctora, muchísimas gracias. De verdad. Gracias, Eliezer, por la invitación. Con usted para una próxima. Claro que sí, por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Todo por hoy, amigos. Ella fue la doctora Jocelyn Pasos. Esto para todos ustedes. Y yo, Eliezer Elvitar, les agradezco muchísimo. Por favor, su atención. Se me cuidan. Hasta dentro de un rato que comenzamos la segunda parte de Para Todos Ustedes del día de hoy.